Hola, hoy quiero contarles una historia, mi historia, a propósito del cumpleaños de Bogotá y del mes del espacio público que estamos celebrando. Un concepto que empecé a entender acá hace más de 30 años aproximadamente, siendo estudiante de arquitectura aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Algo que 30 años después seguí trabajando, pero que los inicios de entender qué significaba, inclusive la reflexión formada en arquitectura, que es diseñar un edificio que es muy diferente a diseñar una ciudad. Por eso hoy les quiero contar esa historia, porque arranco acá, pero luego tengo la fortuna de entrar al primer programa de cultura ciudadana en esa emblemática administración distrital de los exalcaldes Antanas Mockus y Paul Bromberg. Y ahí tengo el honor de entrar a una gerencia de espacio público en donde tengo dos proyectos, sobre todo, muchos más, pero sobre todo lideré dos proyectos. Uno de adopción de parques barriales y otro sobre el reordenamiento de las ventas ambulantes. Eso siguió construyendo mucho mi concepto y ese amor por esta ciudad y en la posibilidad de ayudar y seguir aportando mucho. Luego otro regalo adicional, como lo he mencionado muchas veces, y es estar en una escuela maravillosa como es el Instituto de Desarrollo Urbano, que también me permitió una reflexión de qué es la infraestructura vial y qué es también el espacio público, o sea, cuáles son los diferentes actores que tenemos en una ciudad que usa ese espacio público, y somos peatones, usamos el transporte público, utilizamos mucho la bicicleta, que además en esas épocas más o menos que arrancaba en el programa de Cultura Ciudadana se empieza a dar con fuerza. Cuando yo arrancaba en estos, siendo estudiante, pero luego paso a estos programas que les cuento, no nos habíamos pensado mucho lo que significaba el mobiliario urbano, lo que significaban los andenes, lo que significaba también un sistema de transporte masivo como tenemos hoy Transmilenio, con todas las críticas que se puedan tener, pero esta ciudad se ha ido ordenando. Por supuesto toca mirar esas falencias también. Y toda esa emoción que yo he podido trabajar por más de 30 años o aproximadamente 30 años nacieron acá. Esa es la historia que les quiero contar hoy. Qué bello volver aquí. Qué bello. Otra de las historias que quiero compartirles es algo que me hizo reflexionar mucho sobre el tema de espacio público, porque terminando arquitectura aquí en la Universidad Nacional de Colombia, unos amigos habían entrado a trabajar en el primer taller de espacio público de la ciudad, la que es hoy la Secretaría de Planeación. Ahí estaba el taller del espacio público y estaban construyendo la primera cartilla de espacio público para la ciudad. Entonces estos temas pues vienen corriendo por mis venas desde hace mucho tiempo y agradezco todos estos ejercicios, por pequeños. Para mí en ese momento pues como estudiante tenía un par de tareas, pero me permitió y me permite aún reflexionar sobre los temas de espacio público. Bueno, y llegamos aquí al 20 de julio, un proyecto en esa historia de mi recorrido, en mi relación con el espacio público, absolutamente importante, porque aquí en esa icónica administración de los exalcaldes Mockus y Bromberg, había un proyecto sobre el reordenamiento de las ventas ambulantes. Tanto Mockus como Bromberg hablaban mucho de que la venta ambulante es un hecho cultural, pero eso no significaba que no pudiéramos ordenarla en términos del espacio que ocupa cada uno, en términos del aseo. Entonces, muy icónico, aquí pasé tal vez casi 2 años en una relación con los vendedores ambulantes, con la iglesia, mirando este hecho cultural que es así. Esta venta acá en el 20 de julio llevan no sé cuántos años, más de 40 años, en lo cual la gente viene a la misa, luego sale, compra algo, se va a desayunar. Es un lugar muy importante y icónico dentro de la ciudad y nos da un ejemplo de lo que debería ser ese reordenamiento de las ventas ambulantes en la ciudad. Este proyecto nos enseñó muchísimo a todos los que trabajamos acá desde la alcaldía local, desde ese programa de cultura ciudadana,
firmamos un acuerdo de convivencia y yo creo que realmente esa es una de las experiencias importantes para tomarlas como punto de referencia en cómo manejamos el tema de la venta ambulante en la ciudad, que si bien, como lo decían los exalcaldes Mockus y Bromberg, un hecho cultural, o sea, miren la delicia de las personas que vienen acá, pero eso en unas normas de convivencia para que las personas que viven acá, para los comerciantes que tienen sus locales, todos podamos convivir en un mismo espacio. Ese es el espacio, ese así. En esa misma época estaba saliendo el primer concurso de mobiliario urbano para la ciudad, un concurso que se hizo con la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y el mismo arquitecto que se ganó ese concurso, Daniel Bonilla, hicimos unas reuniones con vendedores ambulantes de acá para mirar cuál era como el espacio o el módulo que podría ser equitativo para que todo el mundo tuviera el espacio específico y que no fuera tampoco tan grande. Este que tienen detrás mío es una buena muestra, creo que en ese momento lo habíamos diseñado como a 4 aguas, ¿sí? Pero este tiene a 2, pero era el módulo original. Esto también es como una muestra de podemos estar en el espacio público, pero tenemos que tener unas mínimas reglas de convivencia para estar todos de acuerdo. Otro de los programas que tuve el honor de liderar en esa emblemática Administración de Cultura Ciudadana fue un proyecto que se denominó Adopción de Parques Barriales. En ese momento que estaba entendiendo qué era lo que significaba el espacio público, nosotros lanzamos un concurso de adopción de 100 parques barriales, donde la gente lo que tenía que hacer, o los líderes comunitarios, organizaciones ambientales, presentar una propuesta donde ellos dijeran cómo iban a cuidar ese parque que la administración iba a invertir unos recursos para arreglarlo. Muy interesante porque ahí empecé a entender pues unos temas también de convivencia, porque aquí pues hay mucha gente, niños, las señoras que quieren a veces sembrar una huerta, o sea, hay diferentes intereses sobre el espacio público. Y ahí fue una lección muy interesante, a hoy lo traigo a presente después de 30 años más o menos de ese programa, y pues una felicitación también importante a diferentes administraciones en la ciudad que han mejorado tanto los parques barriales, y esto se conecta con los parques metropolitanos, pero definitivamente tenemos que seguirle trabajando y mejorando. ¿Quién no quiere un espacio como esto en su barrio? Y claro, también el llamado a que tengamos muchos en todos los barrios, no en ciertos barrios específicos, sino toda la ciudad necesita, porque los adultos mayores, los niños, pues necesitamos estos espacios para el esparcimiento. Entonces celebramos con este cumpleaños de Bogotá que sigamos evolucionando. Hay veces pensamos que no, yo creo que hay veces en Bogotá nos damos muy duro diciendo que no hemos avanzado, pero sí hemos avanzado. Si yo miro 30 años atrás lo que ha sido la evolución del espacio público, creo que tenemos que seguirnos felicitando todos y seguir contribuyendo a proyectos como estos. Ya estando en el IDU, continúa esa reflexión y ese ejercicio de pensarse el espacio público, de hablar con la gente sobre el tema de espacio público. Y aquí quiero decirles esta reflexión que de pronto todos no la tenemos clara. Espacio público es todo lo que está fuera de nuestras casas, todo lo que está fuera de los edificios, o sea, la diferencia con lo privado. Es finalmente lo que teje a una ciudad. Y acá también una diferencia, por supuesto, el espacio para las vías es espacio público. Pero más o menos yo creería que como hace 3 décadas, cuando empieza a tener mucho más fuerza ese concepto de espacio público, pues se comienza a pensar que no es solamente hacer proyectos de desarrollo urbano muy centrados en un tema vial, de hacer proyectos para los vehículos que se requieren, por supuesto, pero es unos espacios mucho más amplios también, los famosos andenes para el peatón. La ciudad ya más o menos desde esa administración de Mockus y Bromberg empieza a hablar de la bicicleta, lo que significa hoy Bogotá con ese gran uso que le damos a la bicicleta y en los espacios que se requieren para eso. Estamos hoy en este proyecto, podríamos estar en muchos, pero de los últimos que yo tuve el honor también de estar con unos ecoequiperos hablando y reflexionando de cómo hacíamos eso
en términos de ese relacionamiento con la ciudadanía cuando se le va a construir, en este caso, un puente vehicular, y muchas comunidades tienen preocupación porque la ciudad, hay algo que hay que seguirlo trabajando mucho más, y son las zonas bajo puente. En general nadie quiere que le hagan un puente enfrente de su casa porque les preocupa mucho el diseño. O sea, que eso se vuelva oscuro, que se vuelva un tema de habitante de calle, que se vuelva un tema de vendedores ambulantes. Entonces, esto es un gran proyecto también. Aspiramos que pues con muchas conversaciones que se tuvo con esta comunidad, pues se llegue a un buen diseño final, y que la gente, o sea, que obviamente el puente se requiere en una conexión vehicular, pero que realmente los habitantes del sector pues también queden muy tranquilos con un espacio público que sea acorde a su cotidianidad. Esto y muchos más son reflexiones sobre el tema de espacio público, pero la gran lección en esta escuela, que como siempre lo he dicho, agradecida por ese trabajo de casi 26 años en el Instituto de Desarrollo Urbano, fue entender a estos diferentes actores que tenemos en la ciudad. ¿Qué es yo siempre hice un ejercicio, y es, si usted le pregunta a un ciclista qué piensa del espacio público, a un peatón, al señor que maneja el sistema integrado de transporte público, pues va a tener unas percepciones diferentes. Pero otra vez, en ese marco de esa cultura ciudadana que yo quiero traer a remembranza, pero sobre todo para saber cuáles son las lecciones, todos tenemos que caber en este espacio público, todos tenemos que, con unas normas que debemos cumplir, finalmente poder disfrutar nuestra ciudad y su espacio público. Bueno, y cómo no terminar este recorrido precisamente aquí en el Eje Ambiental, un espacio público icónico en la ciudad. Espero lo hayan disfrutado, espero me comenten, espero que sigamos conversando sobre el tema del espacio público, porque se requiere mucho más. No se les olvide que hemos avanzado. Yo hago un recorrido en mis 30 años, desde salir más o menos de la universidad y trabajar, pasar por el servicio público en estos temas que me van a apasionar toda la vida y me han apasionado. Pero hay que seguir sumando. Entonces los invito a que vean este programa, pero que además comenten y sigamos conversando sobre esto.